Vamos a calcular la suma de los términos de esta progresión aritmética. De aquí podemos sacar dos datos. Cuánto vale el primer término, que sería A1, que vale 2. Aquí está, primer término. Cuánto vale el último término, que sería AN, que vale 2n. Aquí está. Y se nos pide hallar la suma de todos los términos de la progresión. Para esto usamos esta fórmula que puedes ver aquí. La fórmula nos pide el primer y último término, que sí los tenemos, primero y último. Pero también nos pide el número de términos que tenga la progresión, y no los tenemos. El ejercicio no nos dice cuántos términos tiene la progresión. Entonces, para poder calcular la suma, necesito calcular previamente cuántos términos tiene la progresión, y lo hacemos con esta fórmula. Esta fórmula me pide también el primer y último término, que sí los tenemos. Pero también me pide la razón de la progresión, que el ejercicio no la da. Entonces, para poder calcular el número de términos, necesito calcular previamente la razón. Vamos a usar esta fórmula cuando tengamos términos consecutivos, como en este caso, 2, 4, 6. Usar esta fórmula para calcular la razón resulta más sencillo. Entonces, primer paso, cálculo de la razón. Aquí volvemos a escribir la fórmula. Esta fórmula nos dice que tomemos dos términos consecutivos, cualquier par de términos que sean consecutivos de nuestra progresión. Podemos trabajar con 2 y 4 o 4 y 6. Por ejemplo, si tomamos el 2 y el 4, siempre al término que esté a la derecha le vamos a restar el de la izquierda. Así calculamos la razón cuando tenemos términos consecutivos. 4 menos 2 es 2. Esta es la razón de la progresión. O también podemos tomar 4 y 6. Y a 6 le restamos 4 y lógicamente que tiene que dar lo mismo, da 2. En este caso entonces, para calcular la razón voy a trabajar con el 4 y el 6. Entonces a 6 le restamos 4, aquí está. Y la razón es 2. Ahora que sabemos cuánto vale la razón, reemplazo este valor aquí y puedo calcular el número de términos de la progresión. Segundo paso, número de términos de la progresión. Volvemos a escribir la fórmula y n será igual a n, último término, como acabamos de ver, vale 2n, aquí está, menos el primer término, que vale 2. Esto dividido entre la razón que acabamos de calcular y también vale 2. Luego aquí podemos dividir 2 entre 2, 1, y 1 por n, n. Sigue el signo menos, 2 entre 2, 1. Luego 1 positivo con 1 negativo se cancela y queda n. Entonces el número de términos que tiene la progresión es n. Ahora que sabemos cuánto vale n, reemplazamos ese valor aquí y podemos calcular la suma de los términos que forman la progresión. Entonces nuevamente escribimos la fórmula de suma y reemplazamos valores. Primer término vale 2. Último término 2n. Número de términos también vale n. Todo esto dividido entre 2. Aquí podemos aplicar la propiedad distributiva y queda 2 por n, 2n. Más por más, más. 2n por n es 2n al cuadrado. Recuerda que n por n es una multiplicación de potencias de igual base. Se copia la base, que vale n, y se suman los exponentes, sobreentendiendo que el exponente de n es 1. 1 más 1, 2. Y aquí podemos dividir 2 entre 2, 1. 1 por n, n. 2 entre 2, 1. Y 1 por n cuadrado, n cuadrado. Y esta es la suma de los términos de nuestra progresión. Tenemos la opción de factorizar. Sacamos factor común n y queda de esta manera. Recuerda entonces suscribirte al canal, hacer clic en me gusta y dejar un comentario.